Buenos días, mi nombre es Walter Yepes, soy perteneciente al programa de Ingeniería de Sistemas, cursando la materia de lenguaje de programación avanzado. En este caso vamos a hacerlo de la tarea número 4. El taller 4, ordenamiento de un arreglo con interfaz gráfica. ¿Qué hace? Debe construir la interfaz gráfica de usuario utilizando AWT Swing de Java, es decir, la interfaz gráfica que debe permitir al usuario ingresar los datos del arreglo, seleccionar el algoritmo de ordenamiento que debe aplicar y mostrar el paso a paso que realiza el algoritmo para ordenar el arreglo. Y al final el arreglo debe quedar ordenado, ¿no? El diseño del programa lo hice en la elaboración del programa. Fueron creadas dos clases de Java, una para la interfaz gráfica llamada guía de ordenamientos y otra llamada lógica de ordenamiento, que convierte las entradas en un arreglo de enteros e implementa la lógica del ordenamiento. El usuario debe ingresar los números a ordenar separados por comas. Los detalles de la interfaz gráfica. Los controles usuarios en la interfaz gráfica son tres test áreas, una para recibir los datos del arreglo, otra para mostrar el arreglo ordenado y otra para mostrar el paso a paso del ordenamiento. Un radio botón group y dos radio buttons útiles para que el usuario seleccione el algoritmo de ordenamiento. Un botón, la acción de este botón desencadena la llamada a los algoritmos de ordenamiento, como vemos aquí en el ejemplo, igual que lo tengo aquí. Bueno, B. Los flujos de excepción. Tres casos de excepción fueron tenidos en cuenta. El primero, datos vacíos en la cadena de entrada de los datos. No se ha seleccionado la opción del algoritmo de ordenamiento a seleccionar. Y 3. Problemas en la conversión de cadenas a números. Esto puede suceder si los datos de entrada del usuario no separan los números con comas como se identifican en el mensaje, o si se introducen caracteres que no pueden ser convertidos a números enteros. Por ejemplo, que introduzcan letras o introduzcan otros signos que no son números enteros. C. Lógica de la clase lógica ordenamiento. Obtener datos. Métodos para convertir la cadena que el usuario ingresa en la interfaz gráfica a un arreglo de enteros. Para reducir las excepciones, el programa remueve los espacios al inicio y al final de cada cadena y antes de convertir cada número a cadena. Si hay alguna excepción, este programa está propagada pues gestionada por la interfaz gráfica. Como vemos acá está todo el programa. Ordenar burbuja. Ordena el arreglo de enteros que se obtiene después de invocar el método. Obtener datos, explicado anteriormente usando el algoritmo de burbuja. Cuando el algoritmo hace un intercambio de valores, guarda en una cadena como queda el arreglo luego del intercambio para tener la información del paso a paso del algoritmo que necesita la interfaz gráfica. También almacena en otra variable una cadena con el arreglo final que ya está organizado, como vemos acá. El ordenar inserción. Funciona igual que el método que ordena con el algoritmo de burbuja, pero este método usa el algoritmo de inserción, como vemos aquí. Lógica de la clase guía de ordenamientos. La lógica está distribuida en tres métodos. El primero, el acción performad de los radiobotones. ¿Sí? Este método actualiza la opción de ordenamiento seleccionada por el usuario cada vez que el usuario selecciona una opción del radiobotón. El método ordenar datos, que obtiene los datos ingresados en la interfaz gráfica, verifica que estén completos y si todo está bien llama a la operación de ordenamiento
que corresponda de la clase lógica ordenamiento y actualiza en los campos de la interfaz gráfica la cadena que muestra el arreglo ordenado y los detalles del ordenamiento. Este método lanza excepciones cuando los valores sean incompletos o no se pudieron convertir los datos de entrada en números enteros a ordenar. Movemos acá. Y 3, el método ordenar botón action performance, que se llama cuando el botón que controla el ordenamiento es oprimido. Este método controla las excepciones que lanza el método ordenar datos. Si hay alguna excepción, se muestra un modal con el mensaje de error. Movemos acá y aquí está el ejemplo. Bueno, ahora vamos a probar el programa en NetBeans, en Java. Aquí vemos pues todo el programa de ordenamiento. Lo vamos a poner a correr y vamos a hacer la prueba. Dice: ingrese los números del arreglo separados por comas. Vamos a hacer un ejemplo, ponerle vamos a hacer estos con estos 6 números. Vamos a empezar con el de burbuja y le vamos a dar ordenar. Aquí ya nos muestra el arreglo ordenado: 12, 13, 16, 25, 65, 98, y abajo nos muestra el paso a paso de lo que ha hecho el programa. Vamos a probar otro, pero con la inserción. Voy a probar 15, y 8. Listo. Vamos a dar inserción y ordenar. Aquí nos lo está ordenando: 1, 8, 13, 15, 33, 65, 89. Y aquí nos muestra igualmente el paso a paso en el método de inserción. Bueno, esto es todo hasta aquí. Muchas gracias por su atención.